Hola, ¿qué tal chicos? Aquí de nuevo su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo de este manhwa. Si te está gustando te pido que le des like y te suscribas, ya estamos cerca del final del manhwa. Gracias por todo su apoyo hasta aquí. Bueno, y sin más que decir comenzamos con el video. Noel le preguntaría que qué fue lo que lo llevó a dejarlas y que tenía Lillian que no tuvieran ellas. Y mirándolo fijamente diría que lo que responda podría cambiar el curso de su relación, pero eso no afectaría las alianzas entre sus familias. Y mirando hacia otro lado diría que aunque no pudieran estar juntos seguiría siendo su amiga. Loya diría en su mente que al parecer les había roto el corazón y debía hallar una manera de explicar la situación. Comenzaría a decir que estaba con Lillian, porque son parientes y las había dejado porque la naturaleza de los efectos colaterales que estaba experimentando era muy extraña, y eso podía ayudar a que recuperen la juventud hasta cierto punto y eso puede resultar bastante seductor. Y si tuvieran familiares en lecho de muerte su situación sería difícil o no. Noel le interrumpiría diciendo que entonces lo que pensaba era que ella y Charlotte podrían traicionarlo o amenazarlo por el bien de su familia cuando hubieran descubierto sus efectos colaterales. Y eso era lo mismo que decir que no confiaba para nada en ellas. Charlotte asombrada le preguntaría si acaso ese era su pensamiento. Loya no sabría qué responder en esa situación desesperada. Noel le recordaría que para su familia cualquier método antinatural para alargar su vida era un insulto para Sea y no lo aceptaría ni ella ni su abuelo. Charlotte entre lágrimas también diría que su padre y los demás también tendrían que llegar a su momento y si acaso de verdad creía que usarían eso en su contra y que aumentarían su sufrimiento para salvarse. Loya se vería acorralado en esta situación y no sabría qué responder. Noel suspirando le diría que estaba decepcionada de él, y mientras comenzaba a retirarse diría que es mejor terminar con eso. Loya comenzaría a correr intentando detenerlas, y mientras tanto decía para sí mismo que su corazón dolía y ellas eran las personas que definitivamente no quería perder en ninguna circunstancia, dudando de sí mismo si acaso no confiaba en ellas, pero aclarando su mente sabría que de ninguna manera, preguntándose que por qué no fue capaz de decirles por lo que estaba pasando antes de irse, y llegaría a la conclusión que comparado con perderlas no le tenía nada más, y para poder detenerle gritaría que estaba asustado de que lo dejaran. Esto haría reaccionar a ambas chicas, las cuales voltean sorprendidas. Loya seguiría comentando que no quería que lo vieran cuando no estaba en su mejor versión, y no podía permitirse ser débil. Tenía que volverse fuerte y cada vez más fuerte, si no ellas que de ninguna manera le pertenecían lo dejaría en cualquier momento. Loya entre lágrimas pensaría que debería estar muerto y la única razón por la que siguió esa mujer era porque quería volverse más fuerte, pero que tal si perdía alguna fuerza que ya era suya también se había hecho demasiados enemigos y podrían terminar cansándose de él. No podría soportar perderlas, no sabía cuánto tiempo duraría eso y después de convertirse en eso no solo había perdido sus poderes, también su memoria y su capacidad de atención y la habilidad para pensar y hacer un juicio. Todo había empeorado, y ahora ni siquiera podía aguantar las lágrimas, por eso no quería que lo vieran en ese estado imperfecto y esa era la razón por la que había huido. Charlotte secándose las lágrimas te diría que sabía que podía ser tonto para esas cosas pero no imaginaba qué tanto. Charlotte le preguntaría si en serio estaba preocupado de que lo dejaran si no era lo suficientemente fuerte y si acaso se había olvidado de su pasatiempo favorito y no quería nada más que él fuera más débil que ella. Noel comentaría que la razón de que se haya conocido pudo ser sus habilidades, pero no le gustaba porque sea fuerte sino porque arriesgó su vida para salvarla cuando no era suficientemente fuerte. Y le diría que lo perdonaría en esa ocasión, pero la próxima vez que no crea en ella se aseguraría de darle una lección. Charlotte sentiría diciendo que ella también lo dejaría pasar debido a sus circunstancias, pero solo por esa vez. Loya sonrojado se quedaría sorprendido por sus palabras, y los tres comenzarían a mirar las auroras boreales que comenzaban a mostrarse en el cielo. Charlotte mencionaría que las luces son color rosa y eran muy raras de ver en toda la historia de Arbaville y estas también simbolizaban el amor romántico.
Noel comentaría que no esperaba ver luces rosas y según rumores eso pasó hace algunas décadas y la bendición de la aurora rosa es un buen presagio, y entre risas diría que les quedaba bien a los amantes. Charlotte entrando a la conversación diría que son muy bonitas y ahora que lo mencionaba estaba segura que la palabra amante los definía muy bien a ella y a Luoya. Estas comenzarían a discutir soltando todo su plan al haber engañado a Luoya con sus palabras para que entre en razón. Luoya con una mirada sombría se daría cuenta que había sido completamente engañando, y con una mirada fría les preguntaría que cuando se había convertido en su amante y según él recordaba no se había declarado a ninguna de ellas. Ambas comenzarían a decir que una declaración no era tan necesaria y muchas parejas lo eran sin declararse. Luoya diría sarcásticamente que tenía la sensación de que ciertas personas tergiversaron su afecto hasta convertirlo en amor romántico y no conforme con eso empezaron a creer que son amantes. Ambos sentimientos son similares por lo que es lógico que ciertas personitas lo malinterpretaran y abusaran de su cariño hacia ellas. Además lo habían hecho parecer un hombre sin escrúpulos capaz de abandonar a sus parejas, ambas lo abrazarían comenzando a disculparse mientras echaba la culpa a la una a la otra. Pero Alice llegaría arruinando el momento gritándoles que dejen a su hermano en paz, y saltaría hacia él diciéndole que lo había extrañado y por lo menos lo había encontrado antes de que las auroras boreales terminaran. En un momento cómico Charlotte y Noel la apartarían diciéndole que no se aproveche de su situación de hermana adoptiva. Mientras eso sucedía Luoya pensaría seriamente que quieren que les aclare lo que son y quieren estabilidad y comenzaría a pensar que ingresaría momentos de la historia conforme vaya avanzando gracias a su herencia familiar y era posible que el resto de los fragmentos lo desvivan en cualquier momento y sería muy irresponsable dejarlas que se preocupen por él todo el tiempo. Luoya les diría firmemente que renunciaría a una parte de sus poderes, lo que sorprendería de gran manera a estas tres. Luoya diría con firmeza que había estado evadiendo algunas decisiones que debido a los peligros de su herencia conlleva, y había tomado esa decisión porque no quería involucrar a nadie más pero pensar así las estaba lastimando. Por lo que había tomado la decisión de que durante 4 años de la escuela daría lo dijo un mejor de sí para estar en lo más alto y para ser más fuerte y capaz de controlar su herencia familiar por lo que el mejor plan de acción es controlar sus poderes, y si eso no funciona desistiría de fortalecer sus habilidades superhumanas después de la graduación y regresaría al territorio Arcad para gobernarlo el resto de su vida. Diría que su familia no debería aferrarse al pasado y puede que sí les haya traído fuerza en el pasado, pero eso ha provocado que olviden en el presente y futuro y los orilla a hacer a un lado a las personas que deberían atesorar y cuando crezcan él sería mucho mayor que ellas y esperaba que no lo desperdicien cuando pase eso. Las tres respondería que por supuesto nunca lo despreciarían sin importar su apariencia, pero aparecía Lilian proclamando que el prota era suyo. Luoya le diría a Liliana que había estado pensando mucho en lo que hay entre ellos y cree que no puede comprometerse a una relación de esa naturaleza solo por una misión. Lilian diría que como era de esperar esa combinación de un vínculo fomentado después de experimentar juntos situaciones cercanas a la muerte y el amor familiar no puede ser un sustituto del amor romántico, así que el impulso de acercarse el uno al otro debido a la armonía entre líneas de sangre tampoco puede sustituir los sentimientos del enamoramiento y no había funcionado ni siquiera después de que eso era lo que querían los antepasados, y con una mirada fría diría que ahora solo podía intentar que Luoya permanezca a su lado y buscaría una oportunidad para atacar luego, y extendiendo su mano le diría a Luoya que vaya a su lado, pero sería envuelto por en la corriente de maná que lo separaría. Charlotte le preguntaría que cómo se sentía rebajarse y asumir las responsabilidades de una criada como la princesa que era, y le preguntaría si lo había pasado bien en la habitación contigo a ella. Lilian le preguntaría fríamente que qué era lo que quería. Alice le reclamaría que era solo una mujer que su hermano conoció cuando estaba por ahí y tendría que irse en algún momento. Lilian desatando su maná mencionaría que no podía entregarle a Luoya a mujeres como ellas que estaban influenciadas por sus familias y deseos egoístas, así que debían dejarlo y largarse de ahí.
Y las tres haciendo lo mismo le pedirían que se fuera del lugar. Luoya actuando de intermediario intentaría detenerlas, pidiéndoles que tengan una conversación civilizada, mientras pensaba que en ese momento no tenía la fuerza para poder detenerlas como la vez pasada. El sistema utilizaría la espiga que había comprado anteriormente el prota para aumentar drásticamente su suerte en una situación peligrosa, ayudando a resolver sus dificultades, y los usos restantes eran dos. Luoya se preguntaría qué era eso, y alguien que había llegado con muchos encapuchados a su lado aplaudía diciendo que todos estaban ahí, diciendo que la capital de Arbabil era un completo caos en ese momento y ese lugar sería ignorado por completo, y deberían prepararse para morir por blasfemos. Luoya, el cual estaba recubierto por un escudo de maná, pensaría que estos ocultistas demoníacos eran realmente adorables, y su llegada había hecho que las cuatro dejaran de pelear, y esa espiga de bendición en serio valía la pena. Alice y Noel los reconocería como ocultistas demoníacos que estaban tras su hermano. Lillian mencionaría que su presencia allí era innecesaria, pero cree que es una buena oportunidad, y si acaso no es una situación como esa la más adecuada si querían mostrar su valor. Y Charlotte mencionaría que era simple y sus logros en esa batalla determinarían quién gana. Las otras tres igualmente comenzarían a expulsar su maná para acabar con los ocultistas demoníacos. Estos se darían cuenta que estaban rodeados por ellas, y su líder les gritaría que esa gente no puede sobrevivir. Y comenzando a arrastrarse por el piso, y ya que ese es un fantasma del pantano que pertenece a Fatir, el dios del saqueo, y los ignorantes como ellos ya habían blasfemado a la diosa madre debían morir de remordimiento. Y haría una técnica de sombras que produciría una gran cantidad de viento. Charlotte pensaba que mientras asegure el flujo del espíritu dorado, Luoya estaría salvo en el escudo protector. Lillian tomaría la iniciativa y lanzaría un devastador ataque, acabando con múltiples cultistas demoníacos, e hiriendo uno de los brazos del líder de los cultistas. Alice haría lo mismo y lanzaría un ataque hacia el líder, pero este sería bloqueado por una sombra negra que lo protegía. Alice se sorprendería al ver que no podía herirlo, y su líder les ordenaría que acaben con todos ellos. Noel, mientras se elevaba en el cielo, empezaría a utilizar una habilidad mencionando que no había necesidad de precipitarse, acabando con muchos más ocultistas demoníacos. Su líder, mientras se retorcía, decía que no podía creerlo, y recitaría las palabras: los ojos de la diosa madre están sobre mí. Luoya se darían cuenta que esa frase tenía algún significado. Luoya les avisaría que era una trampa y que estaba por implosionar, así que debían escapar, y mientras tanto el líder de los ocultistas se estaría preparando para implosionar. Charlotte pensaría que estaba implosionando y su mayor prioridad ahora era Luoya, y utilizando su poder del espíritu dorado le diría que debía irse, alejando a Luoya junto con el escudo, el cual pasaría entre el miasma negro. Mientras salía del lugar estaría preocupado por las chicas, y mientras viajaba en el escudo el miasma negro aún seguiría tras él intentando alcanzarlo. Luoya pensaría que el espíritu dorado se disiparía ya que no estaba apoyado por la energía y eventualmente el humo negro lo alcanzaría. En ese momento otra de las espigas de bendición sería consumida, quedando solo una restante. El protagonista impactaría contra una residencia entrando en ella, y el escudo protector de la residencia no permitiría que el humo negro entrara en ella. El prota caería estrepitosamente en una habitación iluminada, mencionando que todo eso había pasado muy rápido, regocijándose de que la espiga de bendiciones era maravillosa, y mientras se levantaba y se sacudía el polvo se preguntaría que dónde estaba. Y cerca de él estarían sentados dos personas, uno se llamaba Williams y la otra era Teresa. Luoya lo reconocería del juego por su extraño conjunto de armadura. Y William era del reino de Pand y era el hijo adoptivo de Cumbernauld, que es la familia real de Pand. Y en el juego del ojo del observador es un estudiante que se trasladó a St. Freya en su segundo año. Además era cercano al protagonista Poe, que también es miembro del departamento de consulta. William mencionaría que es sorprendente que finalmente se encontrarán en esa situación y si acaso era el destino, reconociéndolo como Luoya Arcad.
El proto sorprendido le preguntaré que cómo es que sabía de él, mientras pensaba en su mente que él únicamente lo conocía porque estaba en el juego y estaba seguro de que no era tan famoso por allí. Este se presentaría como Williams y era de la familia real de Pan, el reino de los caballeros, como su hijo adoptivo, y quien estaba a su lado era Teresa, una amiga suya, y le mencionaría que ambos son descendientes de los que estaban en la Asociación Nocturna de Intelectuales. Williams, mostrándole un brazalete, le diría que ese brazalete de oro deslumbrante tenía la misma función que el colgante de ámbar de acero del que tenía alrededor de su cuello. Ya había pasado mucho tiempo desde que hubo una persona despierta en su familia y habían estado prestando atención desde que entró en la Academia Freya, así que había planeado acercarnos a él cuando se enteraron de que los ocultistas demoníacos venían tras él y de todos modos no pudieron localizar su ubicación exacta y solo podrían hacer que Teresa le enviara algunas voces. Teresa habría escrito que solo estaba haciendo lo que debería. William diría que Teresa es una poderosa usuaria de maldiciones y no hablaría para evitar problemas en su vida diaria. Y ahora que ambos tenían una idea clara de quiénes eran y qué estaba pasando, quería hacerle una pregunta: Loya Arcad, ¿quieres unirte a la asociación Anochecer? Esto lo sorprendería, pero no respondería inmediatamente. Afuera de la habitación habrían voces llamando al protagonista. Loya se disculparía con William diciendo que sus amigos estaban ahí por él y si no tiene nada más que hacer después de eso, ¿qué tal si salía con él? Estaba muy interesado en la asociación de Crepúsculo que mencionó, pero como gobernador interino del territorio Arcad no podía tomar una decisión sin una gran consideración. William diría que entendía sus situaciones, sin embargo no podía confiar en sus compañeros por el momento, y mientras él le interesa se acercaban más le diría que por el momento se despedirían, y mientras desaparecían en una nube de humo le diría que se volverían a encontrar pronto. Loya se sorprendería al presenciar un hechizo espacial, ya que eran prácticamente un mito. Charlotte abriría la puerta de la habitación poco después con mucha fuerza, y se abalanzaría a abrazarlo diciéndole que se alegraba de que esté bien. Este le respondería que igualmente se alegraba de su bienestar, y le preguntaría que qué había pasado con los demás. Charlotte tenía que todos estaban bien y no había nada más importante que su seguridad. Charlotte le preguntaría que quién era esa villa y cómo había entrado ahí. Loya respondería que debe ser un hotel reservado por alguna figura importante. El prota le diría que tal vez todos hayan ido a la Plaza de las Bendiciones para contemplar las luces de la aurora y debían ir en ese momento a buscar a los demás. Tiempo después llegarían al lugar el cual se encontraba destrozado y encontrarían primeramente a Lillian, que aún permanecía ahí, y volteando le diría que se alegraba de que esté bien y le diría que debía acercarse y mirar eso. Loya le pregunta si había algún problema con ese cadáver. Lillian comentaría que la energía de su línea de sangre fue sellada, por lo que es posible que no sienta nada, pero puede sentir eso. Esa persona tiene un linaje muy relacionado con el suyo. Loya deduciría que hay un grupo especial de personas en la Asociación de los Héroes Santos y estos serán los mensajeros santos y son realmente especiales incluso dentro de la Asociación de Héroes Sagrados. Y puede que no tengan los poderes más fuertes, pero tienen un cierto grado de control sobre los huevos y según información estos mensajeros sagrados adquirieron estabilidad gracias a la medicina especial que se les inyectaba desde niños. Y fueron cultivados para tener líneas de sangre cercanas a la línea de sangre Arcad. Lillian mencionaría que el linaje Arcad era demasiado especial como ellos. Loya diría que recordaba que palabras como sangre se mencionaban en los documentos de la Asociación de los Santos Héroes y la fuente de esa sangre. En ese momento llegarían las demás chicas interrumpiendo su conversación preguntando si había pasado algo, y Loya respondería que no pasaba nada mientras pensaba para sí mismo que no necesitan aprender de eso por el momento y solo haría que se preocuparan más. Y Alice con una sonrisa le diría que entonces deberían irse a casa. Noel interrumpiría mencionando que él necesitaba a alguien que lo acompañe donde quiera que vaya. Pero Alice renegaría diciendo que aún así ella sería quien lo haga y no necesitaba preocuparse por eso.
Charlotte, hablando en lugar del prota, diría que no quería volver a su casa y era obvio que quería volver a Roselle con ella. Todas empezarían a discutir con quién debería volver el prota, mientras Lillian estaba a un lado también, queriendo meterse en la lucha para que vuelva con ella. Loya solo observaría la situación tapándose la cara, y la última espiga de bendición sería utilizada por el sistema, sorprendiendo al prota. Este comenzaría a ser imbuido por una gran cantidad de maná y comenzaría a volver a su tamaño original. Alice mencionaría que su hermano estaba creciendo de nuevo, y este volvería a su tamaño original rascando la parte superior de su ropa, y Alegre diría que había vuelto y los efectos secundarios ya no existían, diciendo que había tomado la decisión y quería volver a Leinster. Además, ya era hora de que vaya a la escuela. En otro lugar estarían William y Teresa sentados en una mesa comiendo tranquilamente, y William diría que admite que se apresuró durante sus interacciones anteriores, pero parece ser cauteloso cuando se trata de unirse a una organización. Teresa le respondería que por eso crees que deberían esperar un poco. William le preguntaría que si de verdad nunca había idolatrado a los miembros de esa familia, y su impresión de él es diferente de lo que imaginaba. Tiempo atrás, en el reino de los caballeros, el pequeño William le preguntaría a su padre que por qué debía usar eso. El rey le respondería que era sencillo y según una profecía de la alianza de las tres razas en la era primordial podría haber una gran catástrofe en el futuro, y como su sucesor debía adquirir un gran poder y al mismo tiempo ocultar su identidad, y esa armadura estaba diseñada para ese propósito. Todos sus defectos y todas sus postulaciones que el mundo exterior pueda hacer estaban protegidas de él por su armadura, y también incitará su potencial hasta el momento que se convierta en alguien verdaderamente poderoso. El pequeño William, triste, diría que nadie quería jugar con él mientras usaba eso. El rey le diría que no necesitaba jugar y esas distracciones solo lo debilitarían. Lo que necesitaba era volverse más fuerte, y el juramento sigue vigente y debían perseverar hasta que reaparezca. William preguntaría que si todo estaba bien después de que reaparezca. El rey le diría que si había aparecido debía buscarlo y confiarle todo a él. William diría que ya había tomado una decisión y se trasladarían a esa escuela después de regresar.